Ya estamos de regreso, amigos. Estamos hablando con Andy, hablando acerca de las limpias. Ya nos explicó de la manera como nos contaminamos. Y entonces, ahora sí, ¿qué es una limpia? Bueno, una limpia es la capacidad que podemos hacer algunos operadores, o que podemos hacer realmente todos, de poder remover la fenomenología espiritual o energética, que ya hemos descrito en los otros bloques. Entonces, se hace a través de diferentes tipos de prácticas, dependiendo a la naturaleza. Por eso hace un momento hablábamos de lo importante de discernir qué tipo de evento fenomenológico espiritual es el que está pasando el paciente, para saber qué es lo que le vamos a aplicar, ¿no? Exactamente. Pero entonces, en síntesis, sería eso, como lograr resolver y lograr remover esta información de la persona, para que ya la persona llegue a un estado natural, a un estado de su propia conciencia, pueda tomar sus propias decisiones y desde ahí conectarse nuevamente con su karma. Porque hay una cosa que de pronto es importante también saberlo, y es que toda esta fenomenología espiritual o energética logran distorsionar el camino de la persona, y lo mueven hacia un lado. Y es por eso que no puede fluir en sus sentimientos, en sus finanzas, en su salud, porque están apartándolo de su verdadero aprendizaje. Cuando logramos remover a través de una limpia, que es la intención de la limpia, la persona naturalmente vuelve a su camino. Y es por eso que a través de muchos procedimientos de limpia se logran sanaciones, Silvia. Sí, verdad que te interrumpa. Mencionaste hace un momento la palabra karma. Esta parte de brujería, o como le queramos llamar, ¿qué tanto pertenece a nuestro karma o va más allá de nosotros? No, sí hay una correspondencia, y hay que entender que nosotros, y que somos personas que somos muy sensibles al tema energético, espiritual, hablamos de atracción, y así como hay una atracción de lo positivo, del amor, de la paz, de la fortuna, también hay una atracción de las cosas que nosotros queremos utilizar como catalizadores profundos. Es como los alimentos, Silvia. Tú, por ejemplo, alguna vez has cocido algún alimento que es muy duro, que lo pones en una sartén normal y no funciona. Entonces tienes que meterlo en una olla de presión durante un tiempo, hasta que ya el alimento se cosa lo suficiente, y ahí es un alimento muy agradable. Asimismo, a veces los seres humanos escogemos una fenomenología de esta en una transacción con el otro individuo al que está haciendo daño, para poder crear ese elemento catalizador. Claro. Lo que pasa es que la tarea profunda para nosotros es poder salir de ese elemento catalizador, o hay personas que desafortunadamente se quedan ahí. Entonces es un alto en el camino. Toda práctica espiritual, entendiendo que si hay una atracción y que si hay una correspondencia, es un alto en el camino que logra apartar un momento del karma verdadero para la persona. ¿Y cómo se hacen las limpias? ¿Cómo se limpia? Bueno, dependiendo del tipo de naturaleza, pero como yo sé que no es fácil llegar y decir, este tiene una entidad espiritual, entonces vamos a hacer, casi que es muy bueno como trabajar con la misma fórmula para ayudar a las personas. En esa jerarquía espiritual, que ya hablamos de entidades espirituales, espíritus y ángeles caídos, por encima de ellos, y eso es quiero que lo tengamos así claro, muy todo claro, Silvia, están los ángeles de Dios. Exacto. Y los ángeles de Dios tienen todo el poder para trabajar en ellos. ¿Qué es el aprendizaje? Y yo no sé si ya he comentado el arcángel Metatrón, pero el arcángel Metatrón nos dejó a todos el aprendizaje de podernos, en esa naturaleza humana, porque el arcángel Metatrón, nos acordaremos que fue el profeta Enoc, fue Enoc, y se hizo unión con un ángel y se formó el arcángel Metatrón. Entonces es entender que nosotros podemos conectarnos como humanos a una fuerza angelical. Entonces, cuando vamos a hacer limpias y nos conectamos con los ángeles, logramos, como decir, vamos juntos a limpiar a esta persona. Entonces, hay una cantidad de oraciones de arcángeles y de ángeles. El arcángel Miguel, por excelencia, es el arcángel que rompe toda la fenomenología espiritual, desde entidades espirituales hasta ángeles caídos. Hay muchas oraciones al arcángel Miguel donde se desata el poder de él, siempre dando gloria al poder de nuestro Señor Jesucristo, y a través de, ya sea de exorcismos puros, porque hay exorcismos. Claro, cuando son ya posesiones. Sí, hay el exorcismo del arcángel Miguel, que es un poquito largo, pero ayuda mucho a las personas. Hay el rosario de liberación del arcángel Miguel. Hay varias oraciones a los diferentes arcángeles. Miguel y Rafael son los más indicados siempre en trabajar fenomenologías espirituales complejas. A ellos se empieza haciendo una oración, y la oración siempre tiene que estar a través de un vehículo. Entonces, ¿cuál es el vehículo? El vehículo es el objeto.
Entonces, como la materia es porosa, tiene la capacidad de absorber esa misma energía. Okay. Por eso utilizamos las plantas. Las plantas tienen una gran porosidad. Y al tener una gran porosidad, nosotros cuando estamos haciendo o hacemos un proceso, ya sea preparando un baño, escogiendo ciertos tipos de plantas, y la cargamos con la energía y la oración que podemos desatar, ahí estamos ya desmantelando sobre la persona esta información. Y lo otro, si ya es un evento mucho más complejo, es a través de la intercesión permanente, que sería como entender una naturaleza espiritual, o sea, estar allí en intercesión a través de ciertas configuraciones espirituales que serían trabajos limpios ante la presencia de los ángeles, para ayudar a las personas a través de luz, donde se intercede permanentemente, que es entonces dedicar tiempo nosotros como operadores espirituales o la misma persona, pero en el caso de nosotros, que es nuestro ejercicio, estar allí orando, dedicados a las personas a través de luz, a través de los símbolos de los ángeles, para que los ángeles vayan y trabajen en contra de esta información espiritual. Y la profundidad que puedan tener dependiendo de lo que haya recibido el paciente, ¿no? Dependiendo de si es algo que simplemente adquirió por la manera en que está actuando, ¿no? Por algunos problemas y la fractura que decías que pueda tener su aura. ¿Qué tanto o qué tantas limpias se le deben de hacer a un paciente? Bueno, hay personas que ya decidieron, también hay que entender que como es una ley de atracción, tú tienes la capacidad, o cada uno de nosotros cuando vive un fenómeno de estos, tiene la capacidad de decir, quiere hacer un alto. Pero ese alto está en el aprendizaje y es la conciencia, porque nosotros nos podemos volver en operadores espirituales, que me pasa con varios pacientes también, donde los limpio y llegan en un momento y vuelven otra vez sí, de cierto tiempo pasa y regresan, yo creo que me vuelven a hacer algo, pero realmente no es que le hayan hecho algo, es que él quién sabe qué tomó por la circunstancia que se encontraba, ¿no? Y es de entender nosotros como operadores, y para todos los que queremos ayudar a las personas, que no necesariamente tenga que ser se estén haciendo malas cosas, sino que hay que entender que hay una transacción directa de esa persona y que hay un aprendizaje, y lo que nos lleva a buscar siempre todos estos eventos oscuros de pasar por un trabajo de brujería es que debo cambiar yo, cómo debo crecer. Si no se logra, Silvia, esa conciencia pura, el fenómeno se vuelve a repetir, o sea, una y otra vez, porque hasta que lo aprendas, esta vida se trata de aprendizajes. Entonces puede llegar y pasar en que tengas un paciente, o tengamos un paciente, o venga una persona a buscarnos donde está varias veces por el mismo caso de se limpia, logra un tiempo, y se limpia, logra un tiempo, porque no ha generado la conciencia. Como hay personas que ya con el primer procedimiento, ya sea un baño, ya sea una intercesión a través de la luz, o ya sea un procedimiento de exorcismo, se limpia, o sea, ya definitivamente, y entiende, son personas que crecen mucho espiritualmente. Yo tengo testimonios bellísimos de pacientes, Silvias, donde ya estas personas, después de haber pasado estas complejidades, se convierten en precursores, ayudando a otros. Entonces son pacientes que me dicen, ¿por quién quieres que oremos? Necesitas que te ayudemos a orar, o oran mucho por las personas, porque ya pasaron algo tan difícil en su vida que tuvieron un crecimiento espiritual. Y se va haciendo más fuerte tu núcleo, ¿no? Y se va para ayudar más rápido a los demás. ¿Qué sucede con estas personas que se dedican a hacer estos trabajos? Pues hay un proverbio chino que voy a decir de una forma parafraseada, que dice que cuando alguien toma lodo para lanzarlo a alguien, primero se unta la mano. Okay. O sea, es inevitable que una persona que haga una práctica oscura no se contamine. El primer contaminado siempre es el autor intelectual. Okay, o sea, el que paga. El que paga. O el que solicita el servicio. El que solicita servicio. Ese ya está todo untado, porque es su energía materializándola. Como no pudo hacer algún daño material, que es ir a atacar o golpear a la persona, entonces va y busca una actividad espiritual para que le hagan daño, pero de una forma secreta. Yo no fui, todo fue está muy bien, exactamente. Él es el que hizo, yo estoy aquí escondida, ¿no? Exactamente, pero esa persona ya tiene una contaminación. Y el otro es el operador oscuro. El operador oscuro también tiene una contaminación. ¿Quién en el contexto? Y muchos se dicen, pero todo eso se devuelve. Y sí, la mayoría de cosas se devuelve, porque es que las cosas tienen pertenencia. Y claro, si una persona desató algo negativo, ¿a quién pertenece? ¿Al que lo recibió o al que lo envió? Al que lo envió.
envió. Al que lo envió es suyo, es su energía, es su oración, es su contaminación. Entonces en algún momento de la vida puede volver. ¿A quién afecta primero? Al que solicitó. Y de una u otra forma, ya también en los círculos karmáticos que haya generado el operador, empieza a dañar. Lo que es que yo sí he conocido en el transcurso de mi vida algún operador, uno o varios operadores que sí hacen este tipo de cosas, y ellos lo que cuando viene la plática y se les pregunta, o que si no tienen miedo, digamos, de lo que van a recibir, ellos dicen que no reciben nada, que porque su papel o su función o su trabajo aquí es ese. Y cuando uno hace a lo que vino, pues entonces no recibes nada más que lo normal, ¿no? Sí, y digamos, tienen razón en decir que es su papel, pero también hay que mirar las vidas. Tú puedes, hay algo que dice maravilloso en la palabra, que es por sus frutos los conoceréis. Claro. Y tú puedes mirar que muchos de los que operan negativamente, también sus vidas se impactan negativamente. Entonces pueden pasar cosas difíciles para las personas a nivel familiares, en la segunda generación, me refiero sobre los hijos, sobre los familiares, que pueden ser complejas. Entonces ahí se ve que sí, es un costo alto entender que eso es su función en la vida, porque también así como habemos operadores de luz, porque tú y yo, Silvia, somos operadores de luz, también hay operadores de oscuridad. Y hay una transacción en este mundo y pertenecemos a esa lógica. Por eso existimos tú y yo en lo que hacemos, y por eso otras personas hacen eso. Entonces, sí hay una guerra permanente espiritual. Pero entonces, sí, ¿cómo nos impactan? Y cómo impactan nuestras vidas y cómo impactan las vidas de estas personas. ¿Qué tanto en una limpia, qué tanto se puede hacer de otras vidas? Por ejemplo, ya no alcanzó el tiempo por X circunstancia de lo que recibí, de lo que te tocaba de vuelta, y se va, o te hicieron algo que lo cual era de muerte y te lo llevas a la siguiente. ¿Qué tanto podemos limpiar? Pues mira que la terapia obsidiana logra traer mucha de esta información, que es San Miguel Arcángel. Ya es más complejo limpiar cosas de otras vidas, claro, porque son de aprendizajes que quedaron inconclusos. En ese contexto ya se puede convertir en algo karmático para la persona, y lo que yo he notado es que las personas de alguna forma pues tienen que vivirlo. Claro. Porque ya hubo muerte, y la muerte genera sellos, y bueno, se vuelve como en un panorama más complejo. Sí se puede desarticular, requiere de mucho más tiempo. Ahora, los procesos, tú me hiciste una pregunta, ¿cuántas limpias? Un día hay procesos en las personas que pueden durar hasta un año entero en un proceso de limpieza, sacando esto, haciendo la oración y trabajando, el proceso de y trabajando cada quien individualmente. Y trabajando cada quien individual, que eso es lo bonito que nosotros podemos hacer como operadores de luz, y es llevar a las personas en su crecimiento espiritual. Pero ahora imagínate ese contexto ya con una hilera o con una fila de eventos de otras vidas, se hace mucho muy más fuerte de trabajo. Pero se puede avanzar. Eso es lo importante. Pues me encantó que estuvieras aquí el día de hoy conmigo en este programa. Andy se regresa a Colombia, pero vamos a tener el gusto de que va a regresar con nosotros para febrero. Todavía no tenemos la fecha definida, ni del taller, ni de las citas que él va a estar dando aquí en México, en mi consultorio, y en otro local donde él está. Pero ahí están todos los datos para que todos los que quieran consultarlo pues lo puedan hacer, los que sean de México, y los que no, que te localicen vía correo. Ahí están todos los datos de Andy. Pues muchas gracias por estar aquí, Andy. Feliz viaje. Muchas gracias, Silvia. Y nos vemos la próxima semana, amigos. Bueno, bendiciones para todos.